Si alguien cantaba victoria con esta ley, también podía terminar siendo un problema, podía expresar que algo no andaba bien. Complejo. Complejo nuestro país, recontra complejo nuestro país, como lo estábamos conversando fuera de cámaras con el ex canciller Mario López, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, embajador? Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias, qué difícil, qué complicado país, qué desafiante, qué tal año, qué tal quinquenio, ¿verdad? Y queríamos conversar con usted porque precisamente yo he estado expresando, hiperventilando mi frustración como muchos peruanos con respecto al tema de la vacuna, ¿verdad? Lo que sabíamos es que Torre-Tagle estaba al frente de las negociaciones de la vacuna, pero siempre se supone con el acompañamiento y la voz cantante en realidad pues del MINSA, ¿no? Por evidentes razones. Entonces, a ver, ahora estamos esperando que ojalá se puede avanzar con algunas negociaciones o reencauzar negociaciones, pero la frustración viene, embajador, sobre todo de ver pues que países como Chile, Argentina, Colombia, México inician incluso ya sus operaciones gigantescas de vacunación y el Perú está rezagado. Por eso queríamos preguntarle hasta dónde se avanzó y en su percepción qué cosa fue lo que pasó, porque ya estamos hablando de negociaciones puntuales. Yo sé que hay por supuesto confidencialidad, pero ya tenemos más o menos claro qué al parecer pasó con cada uno de los laboratorios, pero lo que no tenemos muy claro es por qué quedaron ahí, ¿no? Cuéntenos, por favor, sí, cómo se vivió este proceso y gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias Enrique, un gusto estar aquí en el programa cara a cara y sobre todo con una audiencia nacional, justamente para dar a conocer esos detalles, esas respuestas a las inquietudes sobre la vacuna COVID-19. Lo primero que hay que decir es que el Perú desarrolló una estrategia dirigida a contar con esas vacunas, a contar con el acceso a las vacunas de calidad, a las vacunas seguras y sobre todo a una vacuna que llegue oportunamente. En esa tarea, en ese desarrollo, estuvimos en los últimos meses. Y en esa tarea, que no fue una tarea solamente del sector de Relaciones Exteriores, sino multisectorial, con participación de la academia, con asesoramiento también del sector privado y con participación de varios sectores del gobierno central. Con todos ellos pudimos desarrollar unas conversaciones. Conversamos con 20 laboratorios, y cuando digo laboratorios no solamente es laboratorios, sino también gobiernos, ¿no? Negociamos... Hay país a país como modalidad, ¿no? Exacto, con 12 laboratorios, más un mecanismo multilateral como el de COVAX Facility, que ya todos conocen. Y luego estuvimos también llevando a cabo acuerdos, firmamos 11 acuerdos, entre acuerdos de interés, acuerdos de confidencialidad. Firmamos 2 acuerdos vinculantes con Pfizer y con COVAX Facility y finalmente hicimos un desembolso inicial hacia COVAX Facility. Para garantizar el suministro de estas 16 millones de vacunas, creo que sí, ¿no? Exacto. Entonces, todo ese trabajo que fue muy profesional, que fue parte de los equipos de varios sectores, nos llevó a asegurar vacunas para más de 11 millones de peruanos. Ese es el resultado concreto. Pfizer y COVAX Facility, y lo digo en ese orden porque uno se firmó con Pfizer el 17 de septiembre y con COVAX Facility el 18 de septiembre, los acuerdos vinculantes que permiten al Perú contar con 11 millones, vacunas para 11 millones de personas. Lo de COVAX está clarísimo, y bueno, COVAX es una especie de metodología, una chanchita, como diríamos, ¿no?, de los países vulnerables, que se hace un pozo con un apoyo importante de Europa, sobre todo, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud, para garantizar esta compra. Pero el caso de Pfizer, lo que se ha dicho es que había reticencias del laboratorio a firmar cláusulas que tenían que ver con lo que se llama liability, con lo que es la responsabilidad en caso te vaya mal como usuario de la vacuna, problemas colaterales de salud. Entonces lo que llama la atención es, ok, no se firmó en el caso del Perú, pero sí se firmó en el caso de otros países. ¿Ahí cómo evalúa la situación con Pfizer? Porque usted nos dice, se firmó el acuerdo vinculante, pero de ahí evidentemente no llegó a buen puerto. Claro, luego del acuerdo vinculante en septiembre se tenía que firmar el contrato final. Ese contrato final, en la mayoría de los países de América Latina, y ahí corrijo algunos comentarios que se han hecho,
En la mayoría de los países de América Latina se firmaron entre el 23 y el 30 de noviembre. Chile, que es un ejemplo que siempre se menciona, firmó el 27 de noviembre ese contrato final con Pfizer. Perú estaba previsto para que firme el 30 o nos dieron unos días más para diciembre. Recuerden que aquí se sucedieron 3 gobiernos en ese mes de noviembre, con lo cual ese contrato yo no lo vi personalmente, llegó después con el siguiente gobierno. Entiendo que han habido algunas cláusulas y ha hecho bien el gobierno actual de hacer una revisión, pero el siguiente paso es superar esa situación, avanzar hacia las otras negociaciones. Pero yo quisiera ahí especificar, Enrique, de que en el caso de Chile, de Colombia, de Ecuador, lo que están recibiendo son montos pequeños o cantidades pequeñas de vacunas. Cifra similar más o menos la que el Perú iba a recibir en diciembre y la que se anunció oportunamente. O sea, aquí hay que desterrar esa idea de que se mintió a la población. No se mintió. Los anuncios que se hacía con Pfizer se conversaban pero con Pfizer. ¿dónde estuvo entonces el problema ese final? Porque el hecho es que Pfizer no nos tiene... Porque no se firmó el contrato final. ¿Y por qué no se firmó el contrato final según su evaluación? Bueno, ya eso depende del siguiente gobierno. ¿En qué momento debió firmarse el contrato final? A fines de noviembre. A fines de noviembre estaba previsto la firma del contrato final con Pfizer. Los otros países lo hicieron, les dieron unos días, algunos recibieron el contrato final como proyecto el 24, lo firmaron el 27, caso de Chile, caso de Ecuador, caso de Costa Rica. Y en esos proyectos, en esos contratos finales, como en los acuerdos anteriores de septiembre, porque todos los países hemos estado sintonizados, conversando, coordinados, llevando a cabo una especie de evaluación paralela de cómo iban nuestras negociaciones con estos laboratorios. Por supuesto, teníamos la confidencialidad para cifras, cantidades, montos, y eso lo respetamos siempre. Pero respecto a la oportunidad de la firma y la oportunidad de la acción de entrega, finalmente, eso sí lo conversábamos entre nosotros. Yo por lo menos lo conversé con mis pares, ¿no? de la región. Y es ahí donde yo quiero aclarar que no es cierto de que Chile firmó en junio o en julio contratos. O sea, íbamos parejos con los países de la región y se esperaba, pero se dio este tema del liability, hubo una controversia antes entonces. Anteriormente no, hasta el 9 de noviembre nosotros no habíamos visto ese acuerdo. Se había visto ese tema. Y entonces, según lo que usted señala, esto debió darse a finales de noviembre, cuando se da la vacancia de Vizcarra en este caso. Que se da el 10 de noviembre, y después hemos tenido 2 gobiernos sucesivos. En los otros países no se dieron. ¿Y esto influyó en Pfizer? O sea, Pfizer dijo, no, yo no les mando entonces al Perú el contrato, ¿cree usted? No, yo creo que ahí es parte de la negociación que luego se siguió y estamos todavía esperanzados de que el actual gobierno vaya a lograr el acuerdo con Pfizer como con los otros laboratorios. AstraZeneca, lo que prácticamente lo ha reconocido la señora Massetti, AstraZeneca, al parecer, no entrega la información completa preliminar de sus estudios, que ha sido un problema de relaciones públicas que ha sido comentado por medios internacionales, en realidad, con respecto a AstraZeneca. Pero el hecho, otra vez, es que sí hubo países de la región que lograron firmar con AstraZeneca Moderna, que ahora se está señalando y se está confirmando que la vacuna tiene una eficacia similar a la de Pfizer o a la de Moderna. Oxford AstraZeneca, me refiero. ¿Qué pasó ahí con AstraZeneca? ¿Tiene usted el registro? Dentro de la comisión multisectorial hay una comisión o un grupo de expertos. Ese grupo de expertos, conformados por los representantes del MINSA, nos recomendaron suscribir el contrato con Pfizer. Y la historia nos dio la razón. Pfizer ha sido la primera vacuna que ha avanzado y la primera en ser aplicada en varios países. Y fue un acierto del Perú de conseguir seguir esa negociación. O sea, los expertos recomendaron ir por Pfizer y no por AstraZeneca. En el caso de AstraZeneca no había toda la información.
Ajá. Y se hizo caso a ese comité de expertos justamente para no suscribir por el momento y mientras que no tengamos la información con AstraZeneca. Cuénteme, ¿no podía jugarse en varias canchas como parece que han hecho nuestra finalmente? Estrategia fue esa, pero no con Pero Colombia firmó con AstraZeneca, por ejemplo. Pero AstraZeneca ha retrocedido. AstraZeneca ha retrocedido al inicio de la fase 3. E inclusive hoy día había una información de... Ayer los británicos estaban celebrando que AstraZeneca Oxford está como cañón. Pero sin embargo la Unión Europea todavía le ha puesto un signo de interrogación. Entonces creo que ese es un segundo acierto de nuestro comité de expertos, que nos dijo, prudencia, no firmemos todavía AstraZeneca, no tenemos toda la información, y aquellos países que sí firmaron, como Chile, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, tendrán que esperar que este periodo, que todavía de última etapa, se desarrolle y puedan obtener la vacuna. Hasta el momento no se sabe cuándo se va a tener. Se lo preguntaba porque ayer los diarios británicos daban ya por hecho que esto se va a dar en las próximas horas, ¿no? Bueno, en el caso de la autoridad europea no ha dado la autorización. ¿Cómo fue el papel? ¿El papel del comando vacuna al final fue consultivo? ¿No fue, digamos, fue un aporte en las negociaciones, y yo quiero ahí distinguir las dos etapas o las dos caras de la moneda? Por un lado la adquisición y por el otro lado la vacunación. En el caso de la adquisición, el comando vacuna siempre estuvo aportando información, desarrollos, haciendo algunas recomendaciones. No eran recomendaciones vinculantes, por ejemplo, ellos recomendaban AstraZeneca, pero en el caso de los expertos del MINSA señalaban que no había toda la información. Había en algunos momentos divergencias entre uno y otro. Y en el caso del otro lado de la moneda, de la vacunación, han estado muy activos y siguen estando respecto a la logística para llevar a cabo la vacunación. ¿Y qué pasa con el país a país? Entiendo que en el caso de país a país era el tema de Rusia, por ejemplo, que Argentina o China también para Sinopharm, ¿no? Argentina ya está recibiendo estas vacunas y hay, claro, también cierto debate en el sentido que, claro, difícil que la FDA gringa o la agencia europea le vayan a dar a los rusos el sellito, ¿no? Por una serie de razones geopolíticas, pero probablemente también de calidad de estudios y qué sé yo. Sin embargo, ya hay países que lo están usando. ¿Hasta dónde avanzamos con los rusos? Hasta el 10 de noviembre nosotros seguíamos manteniendo negociaciones con Rusia. Veíamos que había posibilidades de contar con la vacuna de Gamaleya. Faltaba, según los expertos, información adicional. No sé si luego del 10 de noviembre se ha otorgado. Hemos visto que también han habido algunos comentarios respecto sobre la validez de la vacuna para personas mayores de 60 años. Creo que todavía está en una etapa ahí de revisión, pero en todo caso el actual gobierno cuenta con un abanico todavía de oportunidades para conseguir que esa vacuna llegue en el primer trimestre. Y ese es otro punto que hay que señalar claramente. Todavía existe posibilidades de contar con esa vacuna anti-COVID-19 en el primer trimestre. Y el gobierno tiene y está realizando una tarea de negociación con los laboratorios y entiendo también con los gobiernos para asegurar. Así que el mensaje sigue siendo positivo, Enrique. Yo creo que más allá de si es el gobierno de uno o del otro, creo que se ha sumado estas gestiones y vamos a tener, espero yo, tengo ahí la confianza de que en el primer trimestre tengamos un primer lote de vacunas. ¿No está de acuerdo entonces con las versiones? Ayer lo conversamos con el congresista Olivares, que señalan que el exceso de celo o incluso de temor, se dice por los funcionarios peruanos, de tomar decisiones hayan complicado este proceso. Pero ahí, Enrique, hay que hacer notar que durante los últimos meses se dieron dos normas. Una, por el lado de la posibilidad de que el Ministerio de Salud, porque es el MINSA el que adquiere la vacuna, pueda realizar esas compras. Se dio el decreto de urgencia correspondiente, se autorizó y COVAX Facility es un ejemplo de cómo es que se dio el primer aporte. Y ahí no hubo ningún temor, digamos, de las autoridades del MINSA.
Y lo mismo se da un segundo decreto, una segunda norma que posibilita la aplicación de las vacunas de emergencia. Entonces, creo que en ese ámbito de la legalidad había esta seguridad que el gobierno, el anterior gobierno, buscaba y que se dio tanto a través de un decreto de urgencia como de una ley. Yo creo que ahí hay que también insistir en que se trabajó en equipo. Fue una comisión multisectorial y hay que dejar de lado esas versiones de que habían divisiones o enfrentamientos entre los diferentes sectores. Al final fue y es y debería ser seguir haciendo una tarea de todos. Gracias, Mario López, por estar con nosotros, embajador. Gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con